donde tendríamos zonas donde habría más, menos, ¿de acuerdo? Pero si vamos hacia un escenario crítico, ¿de acuerdo? Ahí es donde tenemos la mayor problemática en cuanto a altas temperaturas, regímenes de precipitación mucho más secos, que va a condicionar pues, que tengamos periodos bien críticos en cuanto a incendios y también en el tema de agricultura, ¿de acuerdo? Y eso implica que vamos a tener una mayor frecuencia de eventos de sequía, según varios estudios científicos, donde indican que precisamente en la zona donde estamos nosotros, desgraciadamente hay una mancha roja. Viéndolo y analizando hacia la visión más sectorizada o regional, hacia Chile, América del Sur, hay varios estudios que indican que aquí está englobada las temperaturas por trimestres, ¿de acuerdo? Y uno ve en la primera columna lo que sería el diciembre, enero, febrero, donde el escenario más crítico sería este de aquí y el más favorable el de abajo. En este sentido, tendremos a finales de siglo unos veranos más calurosos y tendremos un escenario que se podría alargar en el tiempo, que extendría la temporada de incendios en nuestro ámbito en el que estamos nosotros trabajando, y se esperan un aumento de 2-4 grados en según qué zona, ¿de acuerdo? Eso es bien problemático, tiene unas connotaciones a nivel de distribución de especies, muchas más cosas que incendios, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, quise ver, incidir en lo que podemos esperar en cuanto a nieve, a la cantidad de capa nival que podamos tener en cordillera, porque es bien importante. Tenemos un sistema donde la cordillera de los Andes tiene un efecto muy importante en cuanto a la dinámica del agua y lo que tenemos. Y a la línea azul tenemos el clima actual en cuanto a la cota cero, o tenemos la isoterma cero de temperatura. En esa zona debería haber nieve. Y en la línea roja, que sería el escenario A2, tenemos la parte de la disminución que habría con respecto al clima actual en cuanto a la cantidad o la área de extensión de la capa nival. Por tanto, tendremos una disminución en esa situación. Ya, si vamos a la precipitación ahora, nos encontramos que también tenemos zonas donde va a haber mucha menos precipitación, pero hay otras que tendrán más precipitación. No es un tema que afectará de forma no homogénea en todo el mundo, pero hay zonas que van a tener una mayor precipitación y otras que menos, ¿de acuerdo? Pero eso a nosotros nos está afectando, y estos son datos de hace poco tiempo, pocas semanas, donde tenemos aquí la disminución de la profundidad de nuestros acuíferos. Eso es bien importante y da referencia a que cada vez tenemos que ir más profundo a buscar agua. ¿De acuerdo? Estos son datos reales de la Dirección General de Aguas, de la alerta hídrica, y eso, datos de precipitación de ayer, de las estaciones de la Dirección Meteorológica de Chile, nos dice que en rojo tenemos lo que ha precipitado en la fecha de análisis, que es 26 de agosto, y en azul es el promedio climatológico o promedio de los últimos 30 años. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vemos a primera vista? Pues que todas las estaciones están por debajo de lo normal. Estamos en una situación de déficit que está mucho más acusado en la zona centro, principalmente en la quinta, en la metropolitana y en la sexta y la séptima. Según me dijeron, podíamos estar ya entrando en emergencia hídrica. ¿De acuerdo? Esta es la situación de ayer, de la precipitación. La previsión no es que no son muy benignas en cuanto a lo que pueda caer, pero esto es lo que estamos a día de hoy, y eso nos influye muchísimo en lo que vamos a ver este verano en cuanto a comportamiento del fuego. Y les quería mostrar una situación de la evolución de los puntos de fuego, donde podemos ver y observar la evolución que ha tenido a nivel de los puntos de fuego MODIS, que es un sistema de satélites que está al tierra y el agua a nivel mundial desde el año 2000, donde podemos ver la distribución de los incendios a nivel mundial. Más que nada para ver que el fuego está presente en nuestros ecosistemas, y el fuego va a seguir estando en nuestros ecosistemas,
y estuvo antes que nosotros y va a estar después de nosotros. Me refiero que, si bien la causa de los incendios generalmente es un porcentaje muy alto en cuanto a la incidencia humana de causa antrópica, no tenemos que despreciar que hay sistemas, hay ecosistemas que están adaptados al fuego. Tenemos que conocer también un poco nuestras especies en cuanto a cómo se han comportado, cuál es su resiliencia, cuál es su régimen de incendios, y eso es lo que denota con este vídeo. Evidentemente, África es el país del fuego, tiene sus estaciones monzónicas donde llueve, luego viene la sequedad, la sequía y vienen los incendios de pastizales. Y ahí entra el ciclo. También tenemos Australia, tenemos también las zonas mediterráneas, están muy influenciadas en ese aspecto y en menor medida, pero algo tenemos nosotros también en cuanto a ese régimen. Pero principalmente, si es verdad, tenemos una causa de intencionalidad humana del 99%. Bueno, una vez hemos visto cuál es la dinámica de nuestros incendios en estos últimos 20 años, uno ha visto que hay pics donde hay años que son más dramáticos, digamos, o tienen una incidencia muy fuerte en cuanto a incendios y otros años que no, ¿de acuerdo? Pero la tendencia en la que estamos es que está en aumento esas situaciones de mayor frecuencia de temporadas críticas o con mayores incendios. Esta es la situación del día que preparé la presentación, día 22. Desde el 1 de enero hasta el 22 de agosto tenemos la cantidad de focos, ¿de acuerdo?, que tenemos o que ha detectado el satélite a nivel mundial, y tenemos una clara, digamos, zona marcada en rojo donde está Rusia, ¿de acuerdo?, donde tenemos Australia y tenemos también África con la República Democrática del Congo, disculpen. Brasil, Amazonia, eso también está entrando, Alaska, ahí tenemos donde estamos teniendo la mayor cantidad de focos de incendio. Y cómo es a nivel mundial esta temporada o este año 2019, que todo el mundo dice, no, es que es muy crítico. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Cuál es a nivel mundial? Hablamos del promedio mundial, cada zona tiene más o menos influencia o le está afectando más el tema del fuego, pero el 2019 estaría dentro de lo normal de los últimos 20 años. A nivel mundial hablo. Pero sí, con lo que comentamos antes del mes de julio, que fue el más caluroso, ahí tenemos una clara influencia de ese efecto en la zona ártica, donde aquí vemos Groenlandia, y esto, el melt extent, es la capa que se está derritiendo. Melt es como las pizzas que hay ahora. Es la capa de derretimiento que se está observando, y datos del 31 de julio. Y ahí vemos, dentro del gráfico de distribución anual, la línea azul sería la distribución del año 2019. Realmente el mes de julio ha sido muy exagerado derretimiento, lo cual ha sufrido, y hemos tenido incendios. Y esto nos afecta a que dentro de su régimen de incendios de la zona de Groenlandia, de Greenland, tenemos que este 2019 está siendo de los más críticos, sí. Tuvimos varios incendios. Y este es el incendio que fue en julio de 2019, donde tenemos incendios pues, que tienen su nueva dinámica y están siendo un poco más recurrentes en según qué zona. Y esto lo podemos ver con la distribución de la evolución de los puntos de fuego, que nos permite ver que son temporadas que se mantienen dentro de un rango normal, pero últimamente están subiendo su impacto y su número. Por tanto, vemos que el 2017 fue el más crítico en cuanto a cantidad de focos en esa zona, 2017. Pero este 2019 no deja nada que envidiar al 2017. Rusia. Rusia también tenemos una situación donde está normal, a nivel de todo Rusia, ¿de acuerdo? Pero cuando uno hace un poco más énfasis en la zona donde estamos hablando antes del círculo polar ártico y las zonas de la tundra, estamos teniendo que esas zonas que vemos ahí, esas son las zonas de permafrost. Son zonas donde el nivel de congelamiento del agua se ha mantenido siempre estable y congelado. Pero el aumento de temperatura está provocando que el agua que está a nivel del subsuelo, que estaba congelada, al descongelarse, provoca como derrumbes. Y esta es la zona
que está impactando más la zona del cambio climático. Y la imagen de 21 de julio tenemos una multitud de focos en la parte siberiana y también hacia la zona de Mongolia, donde teníamos una gran cantidad de focos activos con una gran capacidad de propagación. Y a mano izquierda vemos la distribución desde marzo hasta cómo se distribuye el pic y el promedio de mis incendios, que sería como el régimen, digamos, estacional. Tuvo su pic en julio, junio, julio y agosto. Y bueno, se están observando comportamientos ya con muy alta intensidad que generan unas nubes convectivas bien importantes y bueno, y eso es lo que se está, la tendencia a la que estamos llegando, ¿no? Estamos teniendo incendios donde hay hielo, fuego y hielo. Eso es lo que se está observando en la zona siberiana. Vamos a otro ejemplo, Alaska. Tenemos una distribución también de incendios desde el año 2000, 2001, donde 2019 se ha mantenido normal. Aun siendo una temporada crítica o con una gran cantidad de incendios, está dentro de su normalidad, dentro de Alaska. Y sí ha tenido momentos peak importantes donde hemos tenido altas temperaturas asociadas a la ola de calor que generó una gran cantidad de incendios y con sus emisiones de humo a la atmósfera, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos la evolución que podíamos esperar, histórica, tuvo años 2004, 2005, años críticos, luego se mantuvo otro año crítico, 2016, 17, 2015, perdón, crítico, y ahora subió un poquito más. Se están quemando al orden de 1 millón de hectáreas, ¿de acuerdo? Y es una situación, digamos, que se suele quemar esa cantidad de superficie. Y la mayoría de estos incendios son por causa natural, ¿de acuerdo? Es la tundra, hay rayos, tormentas secas que provocan que haya esa cantidad de incendios y los ecosistemas están adaptados a esos incendios. Brasil, donde todo el mundo ahora tiene el ojo puesto en la Amazonía, bueno, quise ver cómo está Brasil con respecto a su historia de incendios de los últimos 20 años. Pues no está muy crítico a nivel de todo el país. Pero cuando uno ve lo que se viene, uno ve que el comparativo, estos son datos del INPE, del Instituto Nacional de Pesquisas, que son los que son encargados del monitoreo de riesgo. Estamos que el mes de agosto, a nivel de Brasil, aún no ha llegado a su pic de incendios. Aún falta todo el mes de septiembre y octubre donde se genera donde está la época más seca de la zona de la Amazonía. Pero sí es cierto que si vamos solo a ver la región del Amazonas, ahí sí la distribución focalizada en esa zona departamental, el estado de Amazonas, ahí sí estamos en el máximo. Así que dentro del enfoque del Amazonas estamos teniendo una gran cantidad de incendios en esa zona y está en su pic y habrá un poquito menos en septiembre, pero igualmente se va a mantener alta. Y bueno, esa distribución de que teníamos años mucho más críticos, como podemos ver en este gráfico de aquí, la Amazonía lleva mucho tiempo en el que ha habido incendios. El problema está que ese humo llegó a Sao Paulo y eso es el mediodía en Sao Paulo de hace una semana. Entonces ahí es cuando el factor social dijo, ¿y qué está pasando? ¿De dónde viene ese humo? Y ahí empezaron a preguntarse y el impacto de estos incendios se hizo evidente a nivel social, mucho más evidente. Hasta entonces la gente no se preocupaba mucho del Amazonas y ahora salió por eso. Sao Paulo económicamente es la potencia dentro de Brasil y claro, su connotación es importante. Bolivia, otra zona donde se está observando muchos incendios, pues también hice el mismo ejercicio de ver cuál es su distribución de incendios y tenemos una situación normalizada, ¿de acuerdo? Donde aquí vemos la cantidad de focos de la serie histórica desde el año 98 y vemos que tuvo pics del año 2003, 4 y 5, 2007, 2008, 2010, pero ahora no está muy por encima de lo que le toca. Esos son datos reales, no estamos inventando nada, no es ninguna proyección. ¿Cuál es su distribución mensual de esos focos? Pues no está tan al máximo como país,
y le queda un poco en septiembre de crecimiento. Y esa es la situación de incendios. Sí, estamos teniendo incendios. ¿De acuerdo? Me acaba de llegar alguna noticia en cuanto a cantidad de superficie afectada y están hablando de estimaciones de 1.800.000 hectáreas. Eso ya está teniendo un impacto importante, ¿de acuerdo? Pero esta es la distribución histórica. El Amazonas, estos son los puntos de fuego desde el 15 de agosto, donde se empezó a denotar esta situación de humo que iba llegando a Sao Paulo, que está abajo en el sureste, y es la acumulación de puntos de fuego de 7 días. Esta es la distribución de focos en la Amazonía. Y esto está teniendo una influencia muy importante, son datos de Copérnicus, del Centro Europeo, donde estamos teniendo una gran cantidad de emisiones debido a los incendios. Ahí está la gran diferencia en cuanto a la cantidad de emisiones y esa intensidad que se está observando, que no era tan usual hace poco. Y ahí estamos con la potencia radioactiva, el poder de esos incendios está siendo más potente que el último 6 años. Y ahí está un poco la diferencia. La potencia que están teniendo estos incendios, la cantidad de intensidad que están generando es lo que está diferenciando del resto de años que estábamos viendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Ahí es donde quiero llegar al punto de la evolución que estamos viendo en cuanto a comportamiento y a los incendios. Porque hasta ahora tenemos unos incendios que, esto es un artículo publicado el año 2017, después de los incendios de Portugal, donde tenemos una distribución tecnológica en cuanto a variables de comportamiento y cómo nos afectan según mi capacidad de apagar incendios, porque aquí tenemos que empezar a entrar en hasta dónde yo puedo apagar y dónde no puedo. Esa es la gran cuestión en donde están todos los servicios de extinción intentando llegar. Yo tengo incendios donde la longitud de llama es menos de 1,5 metros y yo con una brigada podría a lo mejor hacer un ataque directo. Cuando ya me voy a incendios de categoría 2, estoy 2,5 metros y ahí a lo mejor ya tengo un poco más de dificultad. Tengo que entrar con otro tipo de maniobras y tácticas, ¿de acuerdo? Y esto va evolucionando y estamos teniendo incendios donde estamos con longitudes de entre 2,5 a 3,5 y ahí va subiendo. Y aquí tenemos la intensidad. En la primera columna, FLI, es la intensidad de la línea de fuego, Fire Line Intensity. Y ahí tenemos la intensidad de ese fuego, que eso nos afecta a si yo puedo estar cerca y controlar o no. Estamos que los incendios normales clasificados estamos entre 4.000 y 10.000 kilovatios partido por metro. Eso implica que en esta situación, que son incendios normales, mi capacidad de saltar los incendios, de saltar líneas, estamos ya entre 500 metros y 1.000 metros. O sea, el incendio me puede disparar una pavesa que me puede generar un foco secundario y puede ir avanzando por saltos. Los incendios menos intensos los puedo parar, no tienen capacidad de hacer saltos. Y ahí está la evolución de nuestra capacidad de poder apagar los incendios. Y eso es muy importante que lo tengan en mente, que eso nos afecta de sobremanera en cómo abordar los incendios. Bueno, estos son los incendios normales y ahora les quise poner diferentes ejemplos de los incendios que se han ido viendo desde el año 2000 en adelante y que han tenido una repercusión importantísima a nivel mundial y a los diferentes sistemas de extinción que se han encontrado con ese problema. Y empezamos con el Black Saturday, que fue en Victoria, en Australia, donde murieron 174 personas. Estamos hablando de incendios de 450.000 hectáreas. Ahí ya pasamos de esos incendios que están en zonas donde no hay nadie se da cuenta que queman hasta que llega el humo en Sao Paulo, y ahora ya estamos aquí con incendios que están afectando a gente, casas, y es una emergencia civil. Estamos cambiando el rol, ¿de acuerdo? Esto fue en febrero de 2009, ¿de acuerdo? Esta fue la nube que generó ese incendio, un pirocúmulo nimbus, y esto es la respuesta que tuvo el sistema de extinción. Me voy.
Yo no puedo apagar eso. ¿De acuerdo? Hay momentos en que yo no puedo. Y eso a veces no se dice muy claro, pero yo cuando tengo esta situación no tengo nada que hacer. De ahí los incendios que estábamos hablando antes de normales. Estos ya empiezan a ser incendios diferentes, con una connotación diferente y que hay que abordarlos de otra forma. Bueno, otro incendio, una foto que me gusta mucho, el Gulch Fire 2014, y esta foto dio la vuelta al mundo y ahí empezó a hablarse de una dimensión nueva, los incendios. Esto es un incendio, no es un volcán, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos un caza, no sé si es un F-16, no sé, eso no lo sé, pero vean la dimensión que están teniendo los incendios forestales, ¿de acuerdo? Y esto abajo hay fuego, hay un bosque, hay gente, hay casas, y eso, evidentemente, la capacidad de salto de los incendios que estamos viendo antes es más de 500 metros. Estamos hablando de incendios que queman, solamente un incendio quema 600.000 hectáreas, como pasó en 2016 en Canadá, el Fort McMurray, un incendio que también generó esas nubes, generó esos pirocúmulos que están rompiendo y llegando hasta la troposfera, hasta los 2.000 metros, y conectan con otro nivel de complejidad. ¿De acuerdo? Esos incendios, fíjense en la foto de la izquierda, está todo bien ordenadito, las casitas, no quedó nada. Estamos hablando de incendios que, aquí está la silla, pone como una zona de guerra. Y aquí estamos entrando en incendios con un poder, una energía mucho más potente. Eso no estamos diciendo que vamos a tenerlo todos los días, pero estamos hablando de hacia dónde estamos yendo. Otro incendio, 2017, el Thomas Fire. Este incendio fue muy marcado por los vientos de componente este que cruzaron California, con incendios muy secos, los Diablo Winds, que se les llama, donde propagó los incendios con una velocidad espantosa. Fue realmente incendios con un gran poder de propagación. Estos son los nuevos incendios a los cuales nosotros nos tenemos que enfrentar. ¿De acuerdo? Y bueno, siguiendo con ejemplos, tenemos otro incendio, el Ferguson Fire, también en 2018, donde sorpresivamente uno va en avión y de pronto se encuentra esto. ¿Ven la magnitud en la que estamos sumergidos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde pueden llegar estos incendios? Eso es donde estamos ahora. Incendios donde tenemos 12 kilómetros de altitud y siguen creciendo. Otro ejemplo, el Car Fire, este quemó como 80.000 hectáreas. Y bueno, no voy a entrar en cuántas casas quemaron ni cuánta gente murió. Hablo solo del comportamiento del fuego, que esta es la evolución que estamos viendo. Camp Fire, este fue el incendio, el Thomas Fire que les comenté antes. Ese fue el incendio más catastrófico de California en toda su historia. ¿Y saben en qué época pasó? En pleno invierno, en diciembre, en el hemisferio norte. Diciembre es cuando viene Santa Claus, el viejito pascuero, ahí va tapadito. Este incendio, el Camp Fire, superó, Thomas Fire tuvieron 115.000 hectáreas, ¿de acuerdo? Y el Camp Fire tuvo menos superficie afectada, pero afectó a casi 19.000 casas. 19.000 casas. Tuvieron fatalidades, estamos hablando del orden de 70 muertos, y ese incendio arrancó con una velocidad también muy, muy rápida debido a los vientos que les comentaba antes, los vientos de Santa Ana o los Diablo Winds. Situaciones nuevas que se están enfrentando el Cal Fire y los sistemas de extinción en Estados Unidos, servicio forestal también incluido. Ese incendio, hay imágenes de Digital Globe donde te muestra la situación antes, donde toda la gente vivía ya contenta y feliz, y la imagen del incendio. Esa es la magnitud en la que estamos. ¿Se fijan? La potencia de estos nuevos incendios en los que estamos es muy grande.
Y eso es una evolución que estamos viendo cada vez más por el cambio climático en diferentes sitios del mundo. Nosotros lo sufrimos también, lo sufrimos, y este es el incendio de las máquinas desde el Fasad Charlie, entre los días 25 y 26 de enero, es cuando tuvo el crecimiento. En la noche creció 114.000 hectáreas. En la noche, 8.000 hectáreas por hora. Cada hora avanzó 8.000 hectáreas. El incendio de Thomas Fire quemó 114.000. Este en una noche hizo 114.000. Esa es la magnitud en la que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y la escala en la cual impactó este incendio fue de mesoescala, llegando la columna de humo al archipiélago Juan Fernández, donde tuvo una subida de la temperatura y bajada de la humedad por el impacto de este humo. Y tuvimos todo el apoyo de la gente de diferentes partes del mundo. Vino gente de Europa, del tema protección civil, donde nos apoyaron para analizar qué había pasado y viendo un poco estos nuevos incendios que se estaban generando. Y hubo, con el compañero analista Marc Castellnou, se fue con una duda, o más bien un temor, que se decía: si esto pasó aquí, no me imagino cómo puede pasar en Europa. O sea, nos puede pasar a nosotros también. Y desgraciadamente les pasó, como veremos ahora, pero destacable el impacto de estos incendios, donde en rojo tenemos las velocidades, o donde el incendio corre más y se generan esos caminos del fuego. Esas son simulaciones que hacemos donde estamos trabajando a nivel operativo. Y quiero destacar esta situación. Estamos hablando de que vemos árboles rotos donde se generan las carreras de esos incendios. Vemos abajo el paisaje que quedó, donde el incendio avanzó por pulsos. Realmente eso es un nuevo paradigma en lo que nos estamos afrontando. Para que se rompa un árbol, yo no sé si alguien tiene aquí los datos, pero hay que tener mucho viento para que se rompa debido a eso. Y ese paso de los incendios, uno puede ver que donde está la estaca rota, el árbol tronchado, esa marca no está quemada. Por tanto, se fue post-fuego. Después que avanzase el fuego, la succión de ese avance del incendio, que es una depresión que sube hacia arriba, hizo que esas velocidades de avance para rellenar ese aire que va hacia arriba generó romper esos árboles. Estamos hablando de incendios de vientos de más de 100 kilómetros por hora. Sin embargo, no tenemos datos de estaciones meteorológicas de la zona que nos confirmen ese dato, pero sí el hecho de ver árboles rotos implica esa situación. Lo que les decía, se fueron con el temor que podía pasar en Europa, y pasó en Europa. En Portugal, desgraciadamente, tuvieron dos eventos muy críticos. Uno fue en julio y el otro fue en octubre, y esto precisamente, la foto de la izquierda abajo, con el atrapamiento que se dio en Pedro Grande, donde murieron 45 personas calcinadas. Eso fue en los incendios de julio. Pero en octubre tuvieron este incendio, que no era uno, sino que eran como 6 o 7, que se iban retroalimentando unos a los otros en función de cómo iban creciendo esas columnas, que se iban replicando. Eso es lo que se sacó del informe de análisis de esos incendios, donde eso son imágenes apocalípticas. Eso es lo que, la magnitud hasta dónde podemos llegar. ¿De acuerdo? Y bueno, Mati, Grecia, en 2018, también incendio se arrancó, gran velocidad de propagación, y también se generó, desgraciadamente, con muchos atrapamientos, y generó cerca de 82 muertos. Y aquí estamos nosotros, Protección Civil, todo el mundo, preguntándose qué nos está pasando, ¿no? Aquí vemos en rojo esta imagen de aquí. Esto es en Bolivia. Esto es un incendio, ¿vale? Que quiero que vean la capacidad de avance de este incendio. Esto fue un incendio que está en el límite entre Paraguay, Brasil y Bolivia, donde ahí es donde en 36 horas tuvo capacidad de generar, estos son con datos de
satelitales, tuvo carreras de 100 kilómetros, ¿de acuerdo? 100 kilómetros, y imagínense la capacidad mía para poder controlar esto. Nula. Avanzó en 36 horas 100 kilómetros, y eso implica constantemente, si yo hago promedio, son 2,8 kilómetros por hora. Cada hora 3 kilómetros, y 3, y 3, y 3, y así sigo avanzando. En el incendio de las máquinas en Chile, los avances fueron de 6 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? El doble. Y bueno, y esto es una foto de Sentinel también, que nos muestra la magnitud y de esas potencia que están mostrando los incendios hoy en día. ¿De acuerdo? Esto es un cálculo de la severidad de ese incendio con valores, rangos estandarizados a nivel mundial, donde lo rojo sería alta severidad y todo ese incendio quemó en alta severidad. Lo más preocupante es que esos comportamientos los ha observado en Estados Unidos, en Chile, en zonas mediterráneas donde hay un régimen de sequía muy importante, pero es que esto está pasando ahora en el Amazonas. Y ahí es donde entra la alta disponibilidad de la vegetación y donde tenemos ese nuevo problema en una zona donde se ha clasificado como el pulmón de la Tierra. Ahí estamos teniendo zonas donde son capaces de generarse su propia lluvia, están teniendo situaciones muy estresadas y con una capacidad de poder quemar abismal. No hablo de la causa, porque esos son otros temas a hablar, pero hablo de la disponibilidad de la vegetación a poder tener esa intensidad. Y eso es donde nosotros tenemos que decidir hacia dónde queremos ir. Si hacia una disponibilidad de la vegetación altísima o incendios más de baja intensidad. ¿Por qué? Porque este es, aunque sirva un meme, esto es donde estamos ahora. Estamos ahí, la imagen bomberil de incendios del pasado, ahí intentando apagar esos incendios y de pronto tic, tic, tic. No, amigo, estamos con otros incendios, con otra magnitud, marcada por la gran disponibilidad de la vegetación. Y bien, estábamos en esta parada de los incendios de, bueno, los normales, hasta aquí llego yo por encima de 10.000 kilovatios por metro, me es difícil entrar a trabajar. Y estos son los que estaríamos hablando ahora. Todos esos incendios que estábamos conversando antes son los nuevos incendios que implican eventos de incendios extremos. Y esa es nuestra nueva foto de cómo yo me preparo con esos combustibles. No implica yo tener cada año este incendio, pero ojo hacia dónde vamos, porque cada vez se van a ver con mayor frecuencia. Y aquí estamos hablando, las máquinas estuvo del orden de 60.000, 70.000, 80.000 kilovatios por metro. ¿De acuerdo? Los modelos de combustible que trabajamos en la CONAF nos dieron ese valor. ¿De acuerdo? Estamos hablando de incendios donde esas nubes que se llaman piro-CB o pirocumulonimbus cada vez antes era poco probable, cada vez son más probables y presentes. Y me están generando una nueva dinámica, me están generando un mayor aumento de poder atrapar a la gente, velocidades. Los downdraft, estos, son los vientos descendentes que pueden generar esa columna de convección, que pueden ser vientos de hasta 200 kilómetros por hora, fríos, secos, descendentes, que pueden llegar hasta 4 kilómetros de afectación en el área del incendio, y son eventos que pueden durar hasta 15 minutos. Hay datos tomados en terreno en varias partes del mundo donde están llegando a esos valores. Sin embargo, falta mucho por estudiar y ahí entra la ciencia, y hay un proyecto ahora con la NASA y la NOAA que van con un avión y van a esas nubes para ver cómo se está comportando. ¿De acuerdo? Y aquí está nuestra capacidad de poder apagar los incendios, y aquí la capacidad de salto. Estamos hablando de más de 5 kilómetros. ¿Cuál es el ancho cortafuego? ¿Entienden? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a eso? Aquí dice que es imposible apagarlos. Por tanto, ojo si hablamos técnicamente en incendios,
hay momentos en que yo, por mucho que tenga, no puedo hacer nada. Y eso hay que tenerlo muy presente. Dentro de capacidad de extinción, ¿estoy dentro de opciones de poder hacer algo o quiero estar fuera de capacidad de extinción? Y esta es nuestra decisión de hacia dónde queremos ir. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia incendios descontrolables que no podemos hacer nada o hacia zonas donde incendios donde yo pueda hacer algo? Esa es la gran cuestión. Además, esto conlleva toda una evolución en cuanto al dinero, la plata, hacia dónde estamos invirtiendo. No saqué los datos de CONAF, no los tengo, pero sí están los datos publicados de la proyección del Servicio Forestal de Estados Unidos, donde decía que en 2025 el 33% del presupuesto estaría destinado a programas de incendios. 67%, perdón. ¿De acuerdo? Estamos quitando mucho dinero de toda una gestión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el coste de las emergencias se están disparando. Estamos hablando que el coste del Thomas Fire costó 2,2 billones de dólares. Y si encima le sumamos todas las casas quemadas, etcétera, vemos que a nivel mundial del Swiss Re Institute, la evolución desde 1970 en cuanto a seguros, a cobro de seguros para catástrofes, estamos teniendo ya un incendio dentro de estos últimos años. Antes no había ninguno. Ya estamos teniendo ese Camp Fire que afectó a casi 20.000 casas que fue causado por un tema eléctrico y la PGE, que es la General Electric de allí, estuvo bajo quiebra o suspensión de pagos. Y ahora ha acordado hace poco un pago a los municipios de más de 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de connotaciones muy grandes económicamente. Y como dato, también vemos que la evolución de los gastos por incendios están subiendo. Están subiendo. Cada vez están afectando más a casas, cada vez está más cerca. ¿Qué más problemas tenemos con estos incendios nuevos? Es una visión desde lo técnico para ustedes. Estas son las curvas de crecimiento de los incendios en Portugal, donde uno puede ver la humedad de combustible fino muerto, el Dead Fine Fuel Moisture, este de aquí en azul. Luego tenemos las velocidades del viento en verde y la humedad relativa. En negro tenemos los crecimientos potenciales del incendio, donde llegó a crecimientos de 14.000 hectáreas por hora. Las máquinas creció a 8.000 hectáreas por hora. Estamos hablando de 14.000 hectáreas por hora. Y encima, con esas tasas de crecimiento, pongo la cantidad de muertes que se dio en ese momento. Son datos muy duros que a veces cuesta mostrar, pero para concienciar a la gente hay que mostrarlos. Ojo, que estamos en un contexto que nos puede afectar muchísimo los incendios. Y bueno, tenemos las emisiones de CO2, que al final es lo que también uno ve con el cambio climático, no ve todos los otros datos. Y sí, hemos crecido en la Amazonía. Tenemos, por el cambio de uso de la tierra, tenemos un cierto rango de emisiones de CO2. Ahí vemos que a finales de los años 90 hubo un evento muy importante en Indonesia, con los incendios de allá, que aumentó mucho las emisiones de CO2. Pero ojo, esa correlación que corresponde aquí. Seguimos con los combustibles fósiles, que es lo que está arriba en negro. Fossil Carbon Emission. Estos son datos del año 2017. Ahí es donde estamos. Y entonces, aquí abajo hay un problema, pero arriba también. Y ahí es donde entran las políticas. ¿De acuerdo? Y cuando uno dice, ¿cómo hacemos prevención? Cada uno tiene que tomar la decisión de lo que quiere, hacia dónde quiere vivir, en qué modelo. Productos de proximidad, por ejemplo, promocionar a toda la gente que está aquí vendiendo mermelada, vendiendo productos locales. Hay que empezar a tener esa mirada de que lo que yo compro, qué huella de carbono tiene. Hay que empezar a ser conscientes de eso, porque la mayor emisión está debida a fósil, no a los incendios. ¿Y por qué no superan los incendios? Pues por intensidad, por velocidad. Y estamos yendo hacia, venga, más medios, porque es la respuesta. Todo el mundo está respondiendo de esta forma. Pero ya llegó el momento en que hay que pensar de otra forma en bajar la intensidad y la velocidad.
Tenemos que hacer una gestión más dirigida al paisaje, tener herramientas para poder hacer eso, poder incorporar a todo el sector agrícola, industrial, a todo lo que implica el paisaje, nuestras áreas como SNASPE, los pequeños productores, todo eso tenemos que englobarlo dentro del riesgo, ¿vale? Y anticiparnos. Porque ya sabemos que si hago eso, intento compartimentar el paisaje, lo único que voy a tener es esto. Los incendios ya saltan, no van a pararse ahí. Por tanto, tenemos que ir hacia cómo yo bajo la intensidad, cómo bajo la velocidad, cómo me preparo. Y como ejemplo, me gusta mucho esta animación porque una vez pasó el incendio de las máquinas, uno trabajando en el análisis histórico de incendios empieza a ver por qué ese incendio no tuvo capacidad o no creció hasta esas flechas rojas que le estoy indicando con esa animación. Y uno se da cuenta que el incendio no avanzó allí porque algo hizo una gestión antes. Y ese antes fue el incendio que hizo una gestión, no nosotros. Y eso como sacarle conclusiones es que si somos capaces de hacer gestión de una forma amplia y un poco más extensa y puedo generar áreas de una superficie bastante grande, puedo generar oportunidades y poder enfrentarme a estos incendios, ¿de acuerdo? Es un poco la visión en esa línea de cómo poder generar oportunidades para que nosotros podamos tener una capacidad más alta de control. ¿Y cómo estamos nosotros? Pues mira, la tendencia es desde el año 85, tenemos una mayor superficie afectada, con el pic de 2017 que me distorsiona todos los gráficos, todos me los distorsiona. Tenemos una ocurrencia que, bueno, pues se está años más, menos, está más o menos estabilizada, pero este año hemos tenido ya más de 7.000 incendios. Un tema bien complejo. Por tanto, es importante también el hecho de disminuir, cada uno tiene una responsabilidad con respecto a la ignición y minimizarla en cualquier momento y tomar medidas en caso de hacer asado o hacer quemas. Hay un montón de cosas que podemos hacer todos. Sin embargo, yo tengo un 0,84 de los incendios que me están sucediendo, no los puedo apagar y me están quemando 3/4 partes de lo que se me quema todos los años. Por tanto, yo tomo como consideración en que somos buenos apagando incendios, sí, pero hay un pequeño grupo de incendios que están más dirigidos a los incendios de magnitud, incendios grandes, donde mi capacidad está más comprometida. Y hay algún momento en que no puedo apagarlos y que por tanto tengo que esperar mi ventana para poder hacer actuación. Pero esos incendios me están afectando 3/4 partes del área o el daño por año. Además, tenemos incendios fuera de la temporada clásica de incendios, que son los meses de invierno, otoño. Estamos teniendo un aumento considerable en cuanto a la ocurrencia de esos incendios, que se disparó en la 2016-17, pero el año pasado, este año 2018-19, tuvimos muchos en mayo. Estamos teniendo muchos incendios fuera y eso implica que me tengo que dimensionar también, no solo a nivel de más meses, sino a más zonas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ejemplo de un incendio en pleno mes de junio en la Patagonia, donde todo el mundo piensa que hay pingüinos ahí, ya no hay. Tenemos un incendio que me quemó 1.400 hectáreas en pleno mes de invierno y bueno, nosotros nos quemamos 100 y algo, pero el otro se fue a Argentina. Pero estamos con estos incendios a lo mejor no tan intensos, pero muy rápidos porque van por combustible seco o medio muerto. En cuanto a simultaneidad, tenemos una simultaneidad más o menos ya estabilizada. Sin embargo, la cantidad de incendios de magnitud son los que están entrando más en juego en cuanto a la complicación de la temporada en un momento puntual. ¿De acuerdo? Aquí en rojo tuvimos los eventos en la zona de la Araucanía, donde tuvimos una emergencia ahí, y también en la zona de Cochrane, en la Patagonia, donde nos dividió y tuvimos que ir a hacer frente a ese incendio. ¿Qué estamos teniendo? Además, un incendio está ahora afectando a casas y aquí tenemos el cambio desde el año 2001 al 2013, el cambio de cantidad urbana, de áreas urbanas, ha aumentado. Podemos entrar en más detalle con
el tema de hacia dónde están evolucionando cada uno de los usos, pero tenemos más casas y por tanto mi estrategia de extinción ya no es la misma. Ya no tengo que ver solo el bosque, sino tengo casas por ahí, tengo gente que quiere que yo vaya a su casa, que yo... ¿Me entienden? Ahí entra el autocuidado de cada uno, de tener medidas de prevención, de cuidar su casa, su entorno, todo ese tema de la limpieza, comunidades preparadas, donde se está apostando muy fuerte en la prevención. Porque me cambia la estrategia. Y si no, terminamos con estos incendios típicos en la quinta región, donde todo el mundo en la playa, publicando en Twitter, y ahí está el incendio. ¿Y qué está haciendo CONAF? Bomberos. Pues bueno, hay que conectar esta gente con el territorio, que tiene que hacer algo, tiene que promoverlo, tiene que ser consciente de lo que hay ahí y tomar medidas, como lo que comentábamos antes. ¿Dónde quiero estar? ¿Allí o ayudando a que eso no suceda? Aquí tenemos un ejemplo del incendio que tuvimos en Colonia Sur, en Cochrane, y más que nada es un ejemplo para que vean lo que tenemos en la Patagonia en cuanto a incendios. Esto es la imagen del día 5 de febrero, donde vean la magnitud de ese incendio con la columna de humo, vean la capacidad que tiene de avanzar, donde se ven longitudes de llama, se ven zonas quemando fuera de la cabeza, pero alrededor, son focos secundarios. Esa capacidad de salto que tienen los incendios está aumentando. La vegetación está más disponible, más estresada y cada vez más frecuente en momentos puntuales en zonas bien alejadas. Vean ahí la capacidad de avance. Este incendio avanzó 9 kilómetros en una tarde, en 3 horas, ¿de acuerdo? Y saltó el río Báquer. Fue capaz de saltarlo. No le hizo nada un río azul, turquesa, precioso, pero esos 300 metros no sirvieron para nada. Entonces, este incendio fue capaz de generar carreras, como decía, de 9 kilómetros, saltando y generando una emergencia en Cochrane, donde el 9 de febrero pues, se pensó hasta en evacuar. Y nosotros ya estamos entrando en cómo vamos a plantearnos afrontarnos estos incendios. Y tenemos que empezar a trabajar en potenciales, hay que empezar a trabajar en cómo gestionamos esta incertidumbre con respecto a qué va a hacer ese incendio. Nosotros al final gestionamos incertidumbre. Quiero tener la mínima incertidumbre con respecto a lo que puede hacer. Tenemos en líneas azules, son las isocronas de evacuación a 24 horas. Por tanto, cualquier punto dentro de la primera línea azul significa que el incendio llega en 24 horas a Cochrane. Lo otro son áreas de, digamos, de potencial, donde estratégicamente se posicionó en que el incendio no pasase el punto 3, el área 3, porque ahí se nos complicaba y ahí se hizo todo el esfuerzo para que no avanzase. Estos son análisis ya un poco más operativos, pero la gestión de qué puede hacer el incendio y trabajar en esa línea es lo mejor que podemos hacer ahora para el salvaguardo de la gente. ¿Y Cochrane? ¿Nos extraña que haya habido un incendio con esa magnitud? Pues no mucho, porque tenemos el promedio de los últimos 30 años. Tenemos cada 5 años la precipitación y vemos que los años 90 estaba por encima del promedio, pero ahora ya estamos en una disminución en cuanto a precipitación. Estamos yendo hacia años más secos, mayor disponibilidad. Y esos son datos reales de la estación de Cochrane, de la Dirección Meteorológica de Chile. Por tanto, tenemos que ser conscientes de hacia dónde vamos. Esta es la foto del incendio que veíamos antes, donde uno ve estos campos de hielo norte, en el fondo, y vemos la magnitud del incendio y el río Báquer abajo. Ese es el incendio que estamos viendo antes con el vídeo. Ese incendio son incendios que van con combustible pesado, tienen mucho tiempo, son difíciles de extinguir, son perímetros muy grandes, 15.000 hectáreas, y tienen algunas carreras en algún día puntual. Catedrales de mármol, capillas de mármol, también tuvimos un incendio en Bahía Mansa, ¿de acuerdo? Y esto es un incendio que uno ve y dice, uy, ese humo, bueno, está quemando bien intensamente, ¿no?
pero uno se da cuenta de dónde está este incendio, y ese incendio está donde hay témpanos de hielo, icebergs, y esto es más al sur de Villa O'Higgins. Eso es lo que tenemos. La causa puede estar ahí, pero lo importante es el comportamiento. Hasta dónde pueden propagar estos incendios y hasta dónde los tenemos. CONAF tiene que prepararse para no abordar la zona centro, sino hasta Magallanes. Imagínense la complejidad con respecto a toda la logística, desplazamientos. Y incendios naturales. Tenemos incendios naturales. El porcentaje no será muy alto, pero tenemos incendios naturales. El fuego está presente. Hay especies más adaptadas, menos adaptadas. Yo cuando veo una araucaria es la especie más adaptada al fuego de baja intensidad. La más adaptada, corteza gruesa, se parece a muchos árboles o especies arbóreas en otras partes del mundo. Tiene un poder de autopoda excepcional, copas altas. Uno ve, digamos, a lo mejor la acacia caben, donde es como una sabana africana, donde incendios de baja intensidad también no le afectan mucho. Hay que empezar a estudiar la dinámica de nuestras especies con eso y ver cómo favorecerlas y ver cómo integrarlo en la planificación. Y estos son incendios por causa natural en la zona de este año, donde tuvimos varios eventos de tormenta seca que provocó incendios de rayos, sobre todo en la zona precordillerana. Y eso también nos complica mucho por la accesibilidad y el tiempo de llegada a esos incendios. Son incendios lejanos. Pero estamos teniendo una tendencia hacia aumento o una mayor frecuencia en incendios. La magnitud de cada uno varía un poco en función del año. Tuvimos uno en el año 2002 con 15.000 hectáreas, 16.000 hectáreas en Malleco, y este año hemos tenido algunos de 300, 400 hectáreas, ¿de acuerdo? Pero tenemos incendios. Y me gustaría terminar, después de esta visión general de cuáles son las evoluciones, hacia dónde vamos, qué tenemos, nuestro trabajo. Realmente hay todo un trabajo atrás donde hay un montón de gente involucrada como institución, no solo CONAF, sino hay todo un servicio de protección civil, donde tenemos que preguntarnos también, no lo que quemó, sino cómo hemos ayudado a que no haya sido más y cuantificarlo, ¿no? Y es un poco el ejercicio. Ya, costó mucho la extinción, pero ¿cuánto hemos salvado? Y aquí vemos, gracias también a poder disponer de simuladores y de proyecciones, poder ver hasta dónde podía quemar ese incendio de forma libre, sin la actuación de CONAF, para valorar nuestra eficiencia y eficacia en cuanto al incendio. Y aquí vemos que se analizaron 49 incendios de magnitud, los grandes, no todos, los grandes solo, y quemaron 47.000 hectáreas casi. De esas 47.000 hectáreas, el potencial eran 180.000. Es decir, si yo las dejo quemar porque no estoy, ni bomberos, ni CONAF, ni nadie, esos incendios podían llegar hasta que mostraron una estabilidad en el comportamiento del orden de 180.000 hectáreas. Por tanto, ahorramos 133.000 hectáreas con un porcentaje de casi 400% sobre la superficie final. Si esto lo estandarizamos y lo multiplicamos por la superficie que ha quemado este año en Chile debido a incendios forestales, que son 80.000, podríamos haber tenido una superficie de daño de 250.000 hectáreas. Podríamos pensar multiplicando por 4. Además, todo el trabajo del sistema de protección civil sirvió para ayudar a la población y ver las casas que se salvaron, ¿no? Estamos hablando que 38.000 personas se evitó que fueran amenazadas por incendios, y también 8.000 casas salvadas con un valor estimado con el Servicio de Impuestos Internos de casi 127 millones de dólares. Abajo a la izquierda vemos el incendio de Los Vázquez, donde afectó, o estuvo a punto de afectar, el santuario. Y pérdidas económicas por vegetación, estaríamos hablando del orden de 1.310 millones de dólares totales del daño evitado, daño directo en cuanto al coste de la madera, y el otro serían ya daños ambientales. Y finalmente, finalizamos con la última diapositiva para cerrar la presentación, donde, como hablamos de cambio climático, y CO2 es la principal valor o que se ve reflejada, aquí tendríamos las emisiones evitadas por nuestro trabajo
de los incendios analizados. Estamos hablando que se han evitado 1.400.000 hectáreas aproximadamente, hay hectáreas de toneladas de CO2, y eso, en cuanto a lo que estábamos hablando antes de las equivalencias, para tener una magnitud, estamos diciendo que nuestro compromiso en forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría especies nativas, representa capturas de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas. Eso a partir del año 2030, ese crecimiento. Entonces es bien importante reflejar que se evitó que se emitiera las emisiones de CO2 que podrían fijar esas 100.000 hectáreas en un solo año. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo es bien bueno, hay que enseñarlo a la sociedad, que la sociedad sea consciente que se están haciendo cosas, se está trabajando para disminuir esa propagación de incendios, ese daño, y para que todos estemos más a salvo todos los días. Así que hasta aquí mi presentación, muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Jordi. ¿Consultas? ¿Allá atrás? ¿No? Allá, perdón. Acá adelante. Dos consultas. Ahí. Hola, hola, gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es sobre en Australia se hace el prescribed burns o la prefuegos o fuegos presugeridos, no sé cómo se dice. ¿Quemas prescritas? Prescritas, eso. ¿Cuál es la lógica atrás? ¿Cuál es el resultado que han tenido los australianos? Y hay ejemplo acá en Chile, ¿se puede hacer? Un poquito, cuéntame de qué se trata. A ver, las quemas prescritas son, que a diferencia de las quemas controladas, es un concepto diferente, las quemas prescritas están dirigidas con unos objetivos bien fundamentados, muchas veces de disminución de carga de combustible, hasta niveles ecológicos también, y eso implica conocer mucho las especies de cada uno, ¿de acuerdo? Para reintroducir el régimen natural de los incendios y aprovechar esa gestión del combustible fino para tener zonas despejadas en cuanto al futuro. Eso sería un poco lo que se está haciendo en muchas partes del mundo, no solo en Australia, sino también en Estados Unidos. Europa está apostando para el uso del fuego en cuanto a una herramienta más a la gestión. No tiene que ser solo quemar, porque evidentemente tampoco se justifica. Hay otras maneras, pero es una forma de gestión y de manejo de vegetación. Y hay experiencias, aquí hay muchas quemas agrícolas, ¿verdad? Muchas quemas, pero están más asociadas a cultivos, no forestales, ¿de acuerdo? Y ahí es donde el conocer mi dinámica de la especie, yo le puedo apoyar a mantener su régimen natural. Y eso es un poco más complejo y nos falta un poco de información en ese aspecto. Siguiente consulta. Sí, primero que nada agradecer por tu tremenda presentación, muy clara, muy explícita, y contarte un poco que he vivido y conozco muy de cerca lo que es pasar un incendio y que bomberos valientemente y voluntariamente se atreva a meterse a un incendio casi incontrolable para que muchas familias puedan salvarse. Y mi pregunta va apuntada un poco hacia lo mismo. ¿Cuál crees tú o cuáles son los lineamientos que está trabajando CONAF para evitar cosas tan graves como lo que pasaba en la región de la Araucanía, en Santa Olga, donde se perdieron muchísimas casas y en donde posiblemente este año va a pasar también muchos desastres? ¿Cuáles son los lineamientos que propone CONAF para evitar todas estas cosas? Gracias. Bueno, principalmente lo más importante es la coordinación entre instituciones. Eso es lo más importante y tener claro que hay que tener una mayor, digamos, dentro del staff de comando de un incendio, cómo se van involucrando en esa parte. No todo es ir a pagar a coste de, aunque vaya a salvar vidas, realmente hay que tener en cuenta que aquí uno tiene que meterse en donde yo no puedo estar. Eso también es otro concepto que hay que tener. No somos superhéroes en cuanto a me da igual si me pasa algo. Hay que tener en cuenta que yo puedo y me quedo. Si no puedo, me voy. Esta es donde está ahora la gente trabajando en los sistemas de extinción. Bomberos tienen un voluntariado muy importante, está muy presente en todo Chile y hay que aprovechar esa
logística, presencia que tiene para incorporarlo en el staff, y en eso se está trabajando en lineamientos. También en empresas, en otras instituciones, ONEMI es la coordinadora, y siempre que están las mesas técnicas porque se declara riesgo o alto riesgo de incendios, ahí entran las diferentes instituciones y ponen a disposición de la coordinación que se tenga que llevar en cuanto a la emergencia. Jordi, Es perdón, importante. pero yo creo que también te hace la consulta por el trabajo en el tema de las comunidades y de prevención, que es el trabajo de disminuir el riesgo. Bueno, ese trabajo es importantísimo y todas las comunidades tienen que ser conscientes en el contexto de riesgo que llevan, que tienen, y cómo lo van a disminuir. Ahí se está trabajando muy fuertemente en darles herramientas y concienciar y hacer trabajos de disminución de combustibles, silvícolas, para generarles un espacio más seguro. Eso es importantísimo. Ahí hay otra consulta. Hola, buenas tardes. Sabemos que un foco de calor como de esa magnitud genera un cambio en el gradiente de presión, en la circulación local de una región donde está ocurriendo el incendio, y que puede intensificar los vientos y con esto dar un cambio a la circulación y digamos, a la dirección del incendio como tal. Quería saber qué herramientas de modelamiento atmosférico, algún modelo regional ustedes están utilizando para definir áreas que puedan tener potencial de sufrir ese avance del incendio forestal, y si lo están usando también a modo de logística para definir áreas para ataque de esos incendios. Sí, bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una es si disponemos de un modelo gratuito mundial, que es el Global Forecast System, el GFS, que tiene una resolución ahí que ya nos funciona bien, y de ahí tomamos los datos para generar mapas, para generar también todo el tema de las alertas de botón rojo, los cuales es un sistema de preemergencia, digamos, donde te identifica según zonas donde se prevé unas condiciones más excepcionales y que implica que tendremos incendios más rápidos en esa zona. ¿De acuerdo? El año pasado fue cuando empezamos a trabajar este sistema, que involucra todo un movimiento de no solo CONAF incendios, sino otras gerencias dentro de CONAF, y también otras instituciones como bomberos, carabineros, que implica zonas donde hacer mayor vigilancia o zonas de mayor despacho más rápido. ¿De acuerdo? Ahí tenemos esa parte. Y luego, a nivel de modelamiento, una vez tenemos el incendio, podemos simular el comportamiento, hasta dónde va a llegar en 6 horas, hay que evacuar, no hay que evacuar. El ejemplo de Santa Olga, nosotros tiramos la simulación de que el incendio va allí sí o sí y va a llegar en este tiempo. Por tanto, eso dio pie a que se pudiera evacuar, y eso fue un acierto y un trabajo. Además, esa modelación en cuanto a comportamiento de fuego con datos meteorológicos y de los modelos de combustible que estamos trabajando de la Universidad de Chile de Quitral, también elaboramos mapas de riesgo y de peligrosidad a diferentes ámbitos. Por ejemplo, también está trabajando en el Parque Nacional Torres del Paine, donde se está haciendo el modelamiento durante los próximos 3 días, viendo las condiciones de mayor peligrosidad con datos del modelo. Entonces ahí tienes zonas donde voy a tener mayor peligrosidad y puede permitir el hecho de cerrar o justificar el cierre de una ruta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces hay varios ejemplos que te podía comentar en esa línea. ¿El modelo cómo se llama? Sí, son modelos generales. Sí, no trabajan con un mayor refinamiento, que la capacidad de los modelos regionales, el beneficio de ellos es eso, que tenemos una mayor definición de la topografía y las variables meteorológicas en una escala menor. Esas variables están. Lo que no podemos simular es la nube convectiva que puede generar el incendio X. Eso no. No de la nube, sino que de la condición más próxima del suelo del incendio, la dinámica del incendio, donde se ataca, porque la nube no se ataca. Eso lo hacemos con la simulación. Eso que viste antes en la animación las líneas rojas son las isocronas de avance por hora. Yo te puedo proyectar y puedo ajustar en terreno según los datos que me dicen el incendio está aquí, en esta línea. Yo lo puedo actualizar y volver a recalcular y decirte, esa proyección es más lenta, más rápida, la puedo recalcular y decirte, el incendio te va a llegar en 6 horas aquí. Y ahí es donde el staff de comando, el director de extinción, con el apoyo de esta información, toma la decisión de dónde priorizar
si en sector 1, 6, flanco izquierdo, y ya pones ahí casas, y ahí entra otra problemática, pero hacia dónde va el incendio y qué puede hacer lo sabemos. Allá hay otra pregunta, allá atrás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl. Quería saber sobre las capacitaciones que se pueden hacer para lo que es brigadista. A mí me interesaría saber eso porque actualmente estoy trabajando en el Colorado, allá en la cordillera, y supe de un colega, pues lo hace yo, trabajo en seguridad, de un colega que está inscrito para brigadista porque tiene un curso de mitigación de incendios y también algo relacionado también con plagas, roedores y ese tipo de cosas. Me gustaría capacitarme en ese aspecto porque encuentro interesante, más que interesante, apropiado hoy en día con lo que está sucediendo en Brasil y todo eso, anticiparse y trabajar en algo así, pero estar capacitado para saber qué hacer y ser un colaborador, no un cacho, digámoslo así. Eso. Bien, en niveles de capacitación, toda la capacitación que se está haciendo en cuanto a análisis y comportamiento, por el momento son capacitaciones internas de CONAF. Están a niveles de técnicos, asistentes de despacho, jefes de brigada, que son los primeros tomadores de decisión cuando llegan al incendio, en análisis de comportamiento, y se está avanzando en esa línea. ¿De acuerdo? Entonces, no hay una línea abierta nivel de público. Jordi, yo te voy a ayudar un poco porque aquí está la gente de prevención. Cada región también están viendo, en caso de región metropolitana, ha capacitado a brigadas de voluntarios, como por ejemplo las de el sector de la Florida Alto, y algunos departamentos hacen capacitación, pero se solicita que sean comunidades, que no sean personas en forma individual, porque si no sería mucho. Si una comunidad, por ejemplo, que cree que tiene un riesgo, puede recibir dos tipos de capacitaciones. Una, ayudarla a modelar su sistema del riesgo que tiene y qué puede hacer para disminuir el riesgo, y también se está buscando la alternativa de cómo esas comunidades de repente, si se les interesa, pueden, por ejemplo, hacer un primer ataque, si es que se llega a dar. Pero eso tiene que ser a través de cada CONAF regional, lo está haciendo a través de los departamentos de prevención. ¿Ah? Así que esa es la línea de trabajo. No te escucho. Mira, que si es trabajo de brigadista, también en estos momentos ya se están abriendo los llamados para brigadistas, y eso ya es el trabajo por la temporada. Cada región ya está publicando, y tú lo puedes ver en la página web, las publicaciones para llamado a brigadista. Pero también está esta otra alternativa, te digo yo, que es que las comunidades se organicen para que CONAF le entregue algunas herramientas, tanto en prevención como también, si se da la posibilidad, en un primer ataque, como lo tiene, por ejemplo, ahí en la Florida. Hemos terminado. Agradecemos la paciencia a los que han terminado hasta el final, así que muchas gracias, Jordi. Y infórmense sobre los otros seminarios que se están dando dentro de la Expo Chile Agrícola, por favor. Muchas gracias.